bendiciones, Shalom. La paz del Señor del Eterno sea contigo y con tus seres queridos de una manera muy especial. Gracias a esos amigos y hermanos que son parte de este canal. Ya somos ciento y pico, ya pasamos los 100, gracias al Señor, y seguimos hacia adelante y trabajando en el reino. Hoy queremos compartir un pequeño estudio con cada uno de ustedes, como siempre, con enfocado. Nuestro propósito es traer luz sobre las Sagradas Escrituras. Mire, cuando nosotros leemos el pasaje de Juan capítulo 4, verso 9, donde hay una conversación entre Jesús y la samaritana, nosotros leemos que la samaritana, ante un pedido que Jesús le hace, que le dé agua de beber, ella dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pide agua de beber a mí, que soy samaritana? Porque tú sabes que judío y samaritano no se tratan, no se ligan. En buen dominicano, no se come ni un pan juntos. Tú sabes que judío y samaritano tienen problemas. O sea, había un problema, había una condición entre los judíos y los samaritanos. Ahora nosotros leemos el pasaje de Juan y solamente vemos eso, pero tal vez no conocemos el trasfondo histórico que hay detrás de todo esto. O sea, de este conflicto, de esta situación, de este problema que había entre ambas ciudades, ya que ambas moraban en un mismo lugar, en un mismo territorio, en un mismo pedazo de tierra, como decimos. Mire, cuando leemos en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, específicamente en el capítulo 17, ahí es donde vemos cuál fue la razón o el motivo por el cual los judíos llegaron a aborrecer a los samaritanos. O sea, llegaron a odiarlo prácticamente a los samaritanos. Ahí encontramos que en el siglo X o el siglo IX, el rey Sargón, rey de Siria, invadió a Samaria, que en ese entonces era la capital del norte. Y dice que, según algunos registros, algunos documentos asirios, dice que fueron llevados aproximadamente 27,000 israelitas a Siria cautivo. Y el rey Sargón, entonces, lo que hizo fue que trajo de otras naciones y repobló a Samaria. Repobló cada una de las ciudades de Samaria donde él había tomado a israelitas y lo había llevado esclavo a Samaria. Pues los israelitas o los judíos que quedaron en Samaria en ese entonces tuvieron que casarse con aquellas personas que trajeron de otras naciones. Cuando usted lee el pasaje bíblico allí, es muy extenso, el capítulo 17, empezando en el versículo 24, muy extenso, se lo voy a dar de tarea, pero comienza diciendo algunas de los pueblos que trajeron hacia Samaria. Por ejemplo, trajeron habitantes de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarbaín. O sea, esos fueron lugares que trajeron personas de allí, y con esa persona lo que se hizo fue que se repobló la comunidad de Samaria. Cada una de las ciudades de Samaria se colocaron personas de esas otras naciones que trajo el rey Sargón, el rey de Siria. Entonces, lo que le queremos decir es que los israelitas que se quedaron allí se mezclaron con los habitantes de esas otras naciones que trajo este rey, y perdieron su esencia como raza. Se mezclaron con otras naciones. Al darse esta mezcla con otras naciones, las que ya hemos mencionado, esto produjo un rechazo, esto produjo un odio de los judíos naturales, nativos, que no se habían mezclado con otras naciones o con otros pueblos, ya que la ley de Dios establecía y condenaba que se llegaran a otros pueblos
a otras culturas, a otra raza que no fuera la de ellos mismos. Entonces, cuando el pueblo comenzó a mezclarse con esas naciones paganas, estas naciones lograron que los samaritanos que quedaron allí doblegaran sus corazones a estos dioses paganos de estas naciones. Porque cuando usted lee el capítulo 17 se da cuenta que esas naciones que trajo el rey Sargón, también trajeron a sus dioses. Y los samaritanos que quedaron allí comenzaron a construir altares y comenzaron a adorar a los ídolos de esas naciones paganas que trajo el rey Sargón. Entonces esta fue la manzana de la discordia por la cual los judíos odiaron literalmente a los samaritanos, de tal punto que ese conflicto hasta los días de nuestro Señor Jesucristo se mantenía vigente. Un judío no tocaba nada que tuviera contacto con un samaritano, porque ya los samaritanos habían paganizado, habían perdido su esencia como nación, como judío, como verdaderos israelitas, a tal punto que si un judío iba para un lugar y tenía que cruzar a Samaria, pues él prefería tomar otro camino, aunque le quedara más lejos, con tal de no cruzar o pasar por Samaria. Esta fue la causa, la razón. Entonces, por eso encontramos en Juan, capítulo 4, que en la conversación que tienen los judíos, que tiene Jesús con la samaritana, resalta esta expresión de la samaritana, como tú, o sea, porque ella está consciente del rechazo, del repudio que tienen los judíos hacia los samaritanos por esta sencilla razón. Este fue el motivo por el cual los judíos odiaron a los samaritanos, porque ellos se mezclaron, perdieron su esencia, perdieron su naturaleza, perdieron su originalidad, al tal punto que ya el samaritano como tal era una mezcla pura. Ya no se podía distinguir entre un verdadero samaritano que mantuviera su esencia porque ya no la tenía, y uno de esos pueblos paganos que trajeron, porque ellos también se mezclaron con los samaritanos. Ellos tomaron las mujeres samaritanas y se casaron, y también las mujeres samaritanas se casaron con esas personas que vinieron o que trajo el rey Sargón de esos pueblos paganos que ya le hemos mencionado, como fue de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín. Esos fueron esos lugares. Y esos pueblos que trajeron su cultura, que trajeron su idiosincrasia, que trajeron su creencia, hicieron que todos los samaritanos que se quedaron en Samaria, o que el rey Sargón dejó en Samaria, pues se mezclaran junto también con ellos, y así crecieron como una sola mezcla, como una sola familia. Esa fue la razón o el motivo por el cual los judíos odiaron rotundamente a los samaritanos. Dios te bendiga, Dios te guarde desde este espacio, trayendo luz. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, interesando en nuestros videos, pues te pedimos que te suscribas y que nos ayude a seguir hacia adelante. Dale like a la campanita para que te sigan llegando los otros videos que más adelante estaremos subiendo. Así que gracias, bendiciones y la paz del Eterno sea contigo. Y recuerda, esa fue la razón por la cual los judíos llegaron a aborrecer rotundamente a los samaritanos. Se mezclaron, comenzaron a adorar dioses paganos, se apartaron de la ley de Dios, y por consiguiente, pues los judíos nativos originales, que todavía mantenían su esencia, se desligaron totalmente de los samaritanos. Bendiciones. Shalom.